Quisiera saber. Buenas noches. Quisiera saber si me pueden escuchar. Buenas noches, sí se le escucha. Ya, ok. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento, soy el médico cirujano Marco Antonio Rengifo. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema actual, ¿no? Realmente de la cultura en el sistema de salud por el brote o la epidemia del dengue. Es importante conocer ciertos aspectos importantes, ¿no? Básicos, sobre todo en el primer nivel de atención, para poder detectar y vigilar al paciente con diagnóstico sospechoso confirmado de dengue. ¿Ok? Quiero empezar un poco con la actualidad, ¿no? Del tema del ministerio, por el cual se está tomando bastante relevancia en el tema. Se lanzó una alerta epidemiológica en donde se alertó a todos los establecimientos de salud que la actual situación del dengue está en avance, es decir, los casos están aumentando. Es importante intensificar las medidas de intervención desde el primer nivel para que justamente con la prevención, la promoción de la salud, se pueda evitar la transmisión de esta enfermedad y por ende colapsar nuestro sistema, colapsar nuestros hospitales con muchos pacientes febriles. Es importante recordar que en esta alerta se menciona de que los serotipos circulantes del dengue actualmente a nivel nacional son el virus dengue 1 y virus dengue 2. En la zona de Cajamarca y Lima tiene la prevalencia de la circulación del virus dengue 3. Es decir, a nivel nacional, el 1, el serotipo 1 y 2 son los que están prevalentes. ¿Por qué por qué hablar de epidemiología? ¿Por qué? Porque este es un dato muy fundamental a la hora de la anamnesis. Es importante saber dónde se están registrando la mayor cantidad de casos para poder identificar y tener como criterio epidemiológico parte en el diagnóstico del dengue, porque la epidemiología, digamos, el lugar donde ha estado últimamente el paciente, es importante, más aún agregado a los síntomas que pueda presentar. Aquí, justamente en este gráfico, podemos observar casos de dengue por departamento, donde se ve en el lado izquierdo, justamente, la mayor prevalencia de casos de dengue en Piura, en la zona del oriente, mayormente en la zona norte, oriente. Actualmente la mayoría de casos se concentran tanto en Piura, en primer lugar, Lima, en segundo lugar, y en tercer lugar Loreto. Como les decía, este tema es importante porque muchos casos no pueden ser autóctonos, no importados de otras zonas. Al momento que puedan llegar a otros hospitales a nivel nacional, es importante preguntar por la procedencia del paciente. ¿Discurso? Y más aún si conocemos dónde está concentrado la mayoría de casos, eso nos va a dar un punto a favor para poder hacer un diagnóstico mucho más cercano al dengue, agregado a los síntomas. Podemos ver que a la fecha de corte del 25 de mayo hay un total, digamos, de 104.066 casos, los cuales 52 son confirmados, más de 52.000 son confirmados, 51.923 son probables. Hasta la fecha de ese tema, 5 de mayo, tenemos 40, 98 fallecidos confirmados, todavía 33 en investigación. Eso quiere decir la alerta que les mostré, en donde el dengue ahorita está presente y es importante conocer muchos criterios, muchos aspectos básicos para poder prevenir, diagnosticar y manejar esta enfermedad. Puedo agregar los números de casos de dengue. Como pueden ver en la gráfica, esto es, digamos, hasta
una comparación de la incidencia de dengue en los años. Podemos ver de que en el 2017 hubo un brote que no sobrepasó los 10.000 casos, pero sin embargo, hasta el 2023, hasta la semana 20, tenemos de que ya sobrepasaron más de los 10.000 casos, donde los casos probables sobrepasan, los cuales estando en mi investigación para detectar si son confirmados o no. Pero sin embargo, todo paciente febril está siendo atendido como dengue, como le decía, dependiendo de la procedencia, del lugar donde se están concentrando más los casos. Y podemos ver también una baja de los casos entre 2018, 2019, 2020. 2020, 2021 y 2022 quizás pudo haber un subregistro debido a la pandemia por el COVID, aunque dentro de la pandemia también habían los casos combinados, pandemia, por decirlo, pacientes COVID con dengue, pero por un tema más que todo de prioridad y por una pandemia establecida, una emergencia sanitaria establecida en el Perú, se daba más, digamos, relevancia a los casos COVID. Sin embargo, en el 2023, el dengue está teniendo bastante participación en ciertas regiones y los casos van en aumento. Por eso es importante resaltar esto de la emergencia sanitaria por dengue y las alertas epidemiológicas que emite el Ministerio de Salud. ¿Ya? Solamente para recalcarlo, a los casos de dengue, siempre recordar este mapa, de dónde vienen la mayoría de casos. Siempre recordar parte norte, parte oriente. Ahora vamos a ver el cuadro clínico y el diagnóstico de dengue. En primer lugar, la enfermedad de dengue. ¿Qué es la enfermedad de dengue? Es una enfermedad causada por un virus, transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti, que se presenta con diferentes presentaciones clínicas, las cuales vamos a marcar adelante de acuerdo a las fases y tiene resultados impredecibles. Los resultados impredecibles es de que esta enfermedad puede llegar a matar por las complicaciones que puede. Es una enfermedad estacional. Justamente este tema estacional, digamos, que los casos aumenten porque ahorita empeora, más que todo con la probable llegada del fenómeno del niño, con las lluvias, los cambios de clima, los casos que pueden estar, digamos, importados, más los criaderos que pueden existir, zonas en las cuales hay reservorios, las larvas del zancudo, hacen de que esta enfermedad tenga una participación muy importante. Recordar, bueno, el dengue es de la familia Influenzae, hay por serotipos, ¿ya? El virus dengue 1, el virus dengue 2, el virus dengue 3, el virus dengue 4. ¿Qué quiere decir? De que los cuatro serotipos pueden dar una enfermedad por separado. Es decir, una persona puede llegar a tener 4 veces dengue en toda su vida, pero no con la repetición del mismo serotipo. Te da dengue, te puede dar el dengue tipo 1, el serotipo 1, creas inmunidad y ya no puede ser repetido por el mismo serotipo. Puede aparecer el 2, el 3, el 4, para los cuales vas a desarrollar inmunidad para toda la vida, el mismo serotipo, pero una inmunidad temporal para los otros serotipos. Y es ahí donde los casos empiezan a complicarse. Cuando hay una inmunidad heteróloga, has tenido un serotipo y vuelves a ser infectado por otro serotipo, es donde el riesgo aumenta para una complicación, digamos, del cáncer. El dengue no discrimina, cualquier persona puede infectarse con el virus varias veces, como le mencionaba. A ver, es importante hablar de la patogenia del dengue. ¿Por qué? Porque solamente en este gráfico quiero mencionar, como pueden ver, hay dos imágenes. En la imagen estoy seleccionando, podemos ver de que es una persona que ya ha desarrollado anticuerpos contra el dengue. ¿Qué quiere decir? Posiblemente haya tenido el dengue tipo 1 y ya tiene anticuerpos contra el dengue tipo 1, pero el virus en su serotipo 2 ingresa al organismo, pero no tiene anticuerpos para ese serotipo. Por ende, el riesgo de enfermedad y de complicaciones que vamos a conversar aumenta. A diferencia
de la primera vez que uno es infectado por él. Porque la inmunidad trabaja de diferentes formas. Más aún, cuanto más el organismo es atacado por las diferentes variantes, por los diferentes serotipos del dengue, más aumenta el riesgo de que puedan aparecer las complicaciones. Los cuatro serotipos del virus dengue producen un síndrome idéntico, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, síndrome febril con los síntomas característicos. La inmunidad homotípica es completa. ¿Qué quiere decir inmunidad homotípica? Si te da un serotipo del dengue, ya tienes inmunidad para ese mismo serotipo. ¿Qué quiere decir? Si te da el dengue virus 1, tu inmunidad para el serotipo 1 es para toda la vida. ¿Qué quiere decir? Ese serotipo ya no te puede volver a dar enfermedad. Pero sin embargo, la protección cruzada entre diferentes serotipos es incompleta. Tienes el dengue tipo 1, ya tienes inmunidad para toda la vida. Pero en el lapso del tiempo aparece otra vez un brote, una epidemia, y te da el tipo 2, o el serotipo 3 o el 4. No tienes inmunidad para eso. Por ende, la enfermedad puede tener mayor complicaciones y te puede volver. Como mencionaba en la alerta epidemiológica, ahorita justamente los serotipos 2 son los que están con mayor prevalencia a nivel nacional. El virus circula en la sangre, con el inicio de la fiebre, eh, momento en que los mosquitos pueden adquirir el virus al alimentarse. Replicación viral debe proseguir en el mosquito durante 14 días, que es el periodo de incubación, antes que el vector pueda transmitir la enfermedad mediante su picadura. Esto de manera más adelante, en donde tenemos de que el zancudo tiene que picar a un individuo que tiene el virus ya, digamos, replicado en su organismo para que pueda infectar. Porque el zancudo intrínseca, una fase intrínseca. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Aedes aegypti. Previamente, el zancudo tiene que infectar pecando un enfermo. ¿Qué quiere decir? El zancudo por sí solo no tiene el virus. Una persona que está en una etapa inicial del dengue, inclusive síntomas leves, debe ser vigilado para que el zancudo transmisor, no le pique. Porque si le pica, se viene a ser el periodo de incubación del virus dentro del zancudo posterior a la picadura a la persona enferma. Entonces, en ese lapso, en ese periodo de incubación, el virus se replica dentro del zancudo y ya está apto justamente para replicarse dentro de la persona sana. Por ende, ya interviene una picadura a una persona sana. Zancudo pica a una persona enferma, se replica dentro del zancudo y posteriormente el zancudo pica a una persona sana. Bueno, la patogenia misma de la enfermedad está mediada por una lesión viral directa de las células infectadas. Es decir, el virus es inoculado por el zancudo en la capa superior de la piel. Hay una reacción de las células infectadas, toda la inmunidad y por ende lleva consigo un tema, digamos, de replicación viral y en la persona. Las formas hemorrágicas, el mecanismo lesional es indirecto, las citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Las citoquinas son proteínas que se desarrollan ante una respuesta inmunitaria. Pero estas citoquinas en un paciente que tiene por primera vez dengue por un serotipo diferente, es en donde se va a presentar la mayoría de complicaciones. Es decir, las citoquinas, las cuales deben presentarnos al virus para toda la inmunidad, la respuesta inmunitaria, cuando ya se presenta en la segunda, tercera y cuarta infección por medio de un serotipo diferente, es donde estas citoquinas actúan de manera inversa. Y es por ende que las citoquinas pueden dañar el endotelio capilar y llevar consigo la principal complicación del dengue, que es la extravasación capilar. Recordar, ya tienes a partir
La segunda infección por un serotipo diferente es donde aumentan las complicaciones porque nuestro mismo sistema inmune puede conllevar a las complicaciones y actuar en contra del propio organismo. Como les mencionaba, el mosquito se alimenta de virus. Este es el periodo de incubación extrínseca. ¿Qué quiere decir? El mosquito pica a la persona enferma, una persona enferma que puede tener un dengue leve, síntomas, pero sin embargo no se da cuenta, el mosquito pica, al picarle, ese virus se replica dentro del mismo mosquito y está rondando y va a buscar una persona sana. Ese es el periodo de incubación intrínseca. Extrínseca es dentro del mosquito e intrínseca es dentro de la persona. ¿Ok? Es importante siempre recordar esos dos periodos de incubación. Bueno, el ciclo de vida de la Aedes, por eso es importante. Esto es más que todo para hacer recordar que la prevención, de la eliminación de servibles que puedan acumular agua, es una de las medidas más importantes para evitar la replicación o digamos, la propagación de estas larvas para que puedan llegar a la forma adulta. El zancudo, de forma huevo, pasa a una forma de larva que se replica en aguas estancadas y por ende una pupa ya puede llegar a la forma adulta y por ende repetir todo el zancudo en una persona enferma. La persona enferma no se estaba cuidando, quizás no tenía reposo, la vigilancia correspondiente, y el virus pasa al zancudo. El zancudo replica el virus dentro del mismo y por ende está apto ya para transmitir el virus a una persona sana. Hago hincapié bastante en el tema de la transmisión para recordar las dos fases que tiene la transmisión del virus del dengue, tanto extrínseca dentro del zancudo e intrínseca dentro de la persona. Con ese preámbulo, lo que yo quiero, en cierta forma, hacerles recordar es que el dengue es un diagnóstico netamente clínico. ¿Qué quiere decir? No vamos a esperar a hacer una prueba serológica, no vamos a esperar a hacer un hematocrito, no vamos a esperar a hacer unas plaquetas para poder, digamos, diagnosticar. Les mencionaba al principio que la epidemiología es muy importante. Si ustedes tienen un caso febril con síntomas muy, digamos, sospechosos de dengue. Viene de una zona endémica, en donde los casos de dengue puede ser Piura, Lima, Iquitos. Uno tiene que empezar, digamos, el tratamiento, el cual vamos a conversar más adelante, pero el diagnóstico es netamente clínico. Las ayudas diagnósticas, laboratorio, serología, ya conllevarán a la confirmación, pero dengue considerado es dengue tratado. ¿Ustedes consideran que la clínica es sumamente sospechosa de dengue? Es importante tener el diagnóstico ya establecido para iniciar el tratamiento. Es importante revisar la clasificación propia del dengue. Anteriormente se hablaba de un dengue hemorrágico. Hoy en día ya esa clasificación no de lado, no digamos amputado. Y hoy en día tenemos que hablar ya propiamente tres, digamos, tipos de dengue. Una clasificación de dengue. El dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue severo. Un dengue sin signos de alarma, dengue probable. Viven o viajó en áreas endémicas de dengue. Criterio epidemiológico. Agregado a fiebre y dos de los siguientes. Puede haber náuseas, vómitos, un exantema maculopapular que desaparece la digitopresión, de cabeza, dolores osteomusculares generalizados, desde el torniquete positivo, muchas veces es realizado a primer nivel, hay disminución de los leucocitos y puede haber la presencia de cualquier signo de alarma. Ahí estamos hablando de un dengue probable, signos de alarma. Todo eso mencionado, más algunos de los signos de alarma, por ejemplo, dolor espontáneo, a nivel abdominal,
vómitos persistentes, acumulación de clínica de fluidos, muchas veces edema, ascitis, en los inferiores, sangrado de mucosas, irritabilidad, letargia, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y ya se puede ver inclusive hasta un aumento del hematocrito, rápida caída de plaquetas. Teniendo esta unidad clínica en donde tenemos el criterio epidemiológico, tenemos la fiebre, tenemos los signos, los síntomas característicos, puede estar agregados signos de alarma, nos puede hacer pensar una de estas dos opciones, sin o signos de alarma. Ahora, ya si esto ya conlleva a un daño mayor, podemos estar hablando de un dengue severo, que se caracteriza ¿por qué? Por un choque por escape severo de líquidos, hemorragia severa y daño severo. El escape severo de plasma lleva que al choque o volémico, hay acumulación de fluidos, hay dificultad respiratoria, más que todo el tema de pulmón, hay sangrado severo según evaluación clínica, hay daño severo de órganos. El hígado, las transaminasas están por encima de 1000, hay alteración de sensorio, daño cerebral, alteraciones de otros órganos, corazón, riñones, los cuales deben ser evaluados con mucha cautela para evitar cualquier complicación. Y sobre todo, ¿por qué nos sirve esto? Porque si detectamos el dengue, cuadro inicial sin signos de alarma, el tratamiento que implantemos va a conllevar a la evolución favorable del paciente. Por eso, como les mencionaba en la diapositiva anterior, el dengue tiene que ser tomado desde el punto de vista clínico. Paciente viene de un lugar donde es endémico dengue, tiene los síntomas característicos, iniciar tratamiento de acuerdo a los protocolos establecidos. Bueno, solamente recordar los síntomas característicos del dengue. Bueno, también en relación al diagnóstico, ya tienen el diagnóstico clínico, pero también podemos hablar de un complemento, es decir, diagnósticos laboratoriales, serológicos. Recordar que al inicio de la enfermedad, al inicio de síntomas, hay una viremia. Al existir la viremia, se pone de manifiesto una proteína propia un antígeno propio del virus, que es el NS1. Aquí, uno, si hace una prueba serológica, un paciente tiene los síntomas característicos de dengue, logran hacerle una prueba serológica y sale el antígeno NS1, este paciente tiene dengue. Y por ende, aquí entra a tallar las medidas preventivas, inclusive hasta de vigilancia del paciente. ¿Por qué? Porque este paciente puede tener síntomas leves, signos de alarma y puede ir a su casa. Pero en casa no se cuida, le pica el zancudo, el zancudo ya tiene el virus y puede transmitir dentro de la casa o en la comunidad. Por eso es importante, si tenemos este diagnóstico serológico con NS1, en la vigilancia del paciente, uso de repelentes, uso de mosquitero, manga largas, para evitar que sea picado por el zancudo, porque él es un poco infeccioso, donde el zancudo puede aprovechar eso, replicar el virus por la vía seca, es decir, dentro del zancudo, y poder transmitir el virus a una persona sana. Ya posteriormente, después de la fase febril, puede aparecer la fase crítica, que conlleva ya al inicio de la presentación de las inmunoglobulinas. Principalmente aparece la M, que es la que actúa más tempranamente. Y posteriormente, dependiendo de la evolución de la enfermedad, que lo ideal es después de la fase febril, termine la efervescencia, nos indique de que el paciente puede estar recuperando y que la fase crítica no nos lleve a una complicación del mismo. Aparece la inmunoglobulina G, la cual, como pueden ver, ya queda en el tiempo. En una infección primaria, por ejemplo, un serotipo 1, da una inmunidad. Aparece el NS1, el IgM, desaparece al final casi de la enfermedad, pero el IgG se mantiene en el tiempo.
Y es ahí en donde, como les mencioné en la patogenia, al haber ya una inmunidad cruzada, los anticuerpos que desarrolla el organismo al momento de tener una segunda infección pueden alterar nuestro sistema inmunitario. Y las citoquinas, que son proteínas que deben presentar el virus, y actúan en contra de nosotros y dañan por sobre todo el endotelio capilar, lo que provoca la extravasación, lo que provoca que los líquidos intravasculares se produzca edema agudo. Es importante recordar la infección primaria y la secundaria por el IgG se mantiene en el tiempo. Para mostrar que eh, eh, tiene entonces, sí, el antígeno viral es importante desde el punto de vista del diagnóstico, lo cual nos va a dar una perfil del paciente, el cual si tiene síntomas de alarma, va a ser hospitalizado y si no tiene síntomas de alarma, va a ir a su casa, pero con las medidas preventivas ya mencionadas. Uso de mosquiteros, repelentes, mangas largas para que a uno no le pique porque es un foco infeccioso que puede transmitir la enfermedad con la picadura del zancudo. Después de los 5 o 7 días normalmente ya aparecen las globulinas, la IgG ya que se mantiene en el tiempo, pero a la dengue el dengue en tres fases. Ya, ¿no? Febril, la fase crítica y la fase de reacción. La fase febril, febril hasta pues, este periodo de efervescencia, es decir, la caída, digamos, de los síntomas, en donde el paciente entra a la fase crítica. Es donde es decir, esta fase crítica no es el paciente pasa a la fase de recuperación o puede complicarse con el daño de órgano o el shock hipovolémico. Así que es importante siempre detectar el dengue. Siempre voy a hacer hincapié en el diagnóstico es clínico. Paciente que viene de una zona endémica, tiene fiebre, náuseas, vómitos, un exantema en tu cuerpo, síntomas característicos del dengue, es dengue, es considerado dengue hasta demostrar lo contrario. Y por ende, dengue considerado dengue tratado. Y eso es lo que uno tiene que tener, digamos, en primera instancia para poder iniciar un tratamiento precoz de los pacientes con dengue. Entonces, fase febril puede disminuir los síntomas del paciente, puede pasar directamente a la fase de recuperación, pero aquí es el momento en donde se detecta el grado de compromiso que puede tener el paciente. Así que es importante siempre detectar o tratar inicialmente el dengue. Ya vamos a conversar más adelante. Y en la fase febril hay deshidratación que puede conllevar, digamos, un tratamiento ambulatorio, un tratamiento hospitalario. El hematocrito empieza en la fase de efervescencia, es decir, en el límite entre la fase febril y la fase crítica. Las plaquetas empiezan a disminuir, el hematocrito empieza a aumentar. ¿Ok? Pero antes de esto es característico la leucopenia, es decir, la disminución de leucocitos. Es un indicativo previo que puede aparecer en la fase febril antes del aumento del hematocrito como la disminución de plaquetas. Y como les mencionaba, en la fase febril aparece la viremia, que es caracterizada serológicamente por la presencia del antígeno NS1, lo que nos dice que el paciente sí tiene dengue, sí tiene el virus del dengue y está propenso a que si un zancudo le pique, pueda provocar replicación del mismo en el zancudo y conllevar a una infección posterior a la persona. Bueno, las fases de la enfermedad, recordar, fase febril, caracteriza por hidratación, fiebre alta que puede ocasionar desórdenes neurológicos o condiciones febriles en niños. Fase crítica, que puede conllevar un estado de shock si no es tratado y detectado a tiempo. Extravasación de plasma, hemorragia severa, daño a organos. Y la fase de recuperación
que es la fase que nos indica que el paciente está restableciéndose dependiendo de la evolución de la misma, ¿sí? De la fase febril a fase de recuperación, o si necesita otro tipo de tratamiento, quizás hospitalario, para ver la evolución de la enfermedad. Posterior a eso, dar el alta correspondiente cuando la hemodinamia, cuando el paciente está hemodinámicamente estable. Siempre recordar estas tres fases, ¿ya? El curso de la enfermedad. Los signos de alarma anuncian que el choque es inminente. Muchas veces es importante, como les mencionaba, detectar precozmente. Los signos de alarma pueden ser preámbulos a la presentación de daño en el organismo, de una inestabilidad hemodinámica, lo que puede conllevar a la principal complicación que puede causar el dengue, shock. Así que el mensaje es de que dengue considerado, dengue tratado, hasta demostrar lo contrario. Los principios básicos: sistémico, extravasación de plasma, que es lo que causa daño a los órganos, y dinámico es que la alteración del estado hemodinámico. Básico en el dengue y las principales complicaciones para estas, digamos, estas presentaciones los, de la misma evolución de la enfermedad. La ruta a la muerte, lamentablemente, si es que no detectamos a tiempo, nuestro hígado, corazón, cerebro, presencia de hemorragias evidentes pueden llevar a un shock hipovolémico y por ende a la muerte. Siempre voy a hacer hincapié de que el diagnóstico de dengue es clínico y siempre iniciar el tratamiento lo más precoz. Signos de alarma, siempre recuerdo: dolor abdominal, sangrado de mucosas, somnolencia, vómitos persistentes, acúmulo de líquidos en el laboratorio y descenso de plaquetas, aumento de hematocrito. Siempre tener esto en cuenta. Criterio epidemiológico: fiebre, síntomas generales, signos de alarma, para poder hacer una unidad clínica y poder iniciar un tratamiento eficaz. Estos signos de alarma nos indican de que ya hay un daño capilar. Por ende, hay una extravasación, acúmulo de líquido de forma externa, que puede conllevar a la complicación del paciente. Bueno, recordar, entre el virus justamente al replicarse, eh, puede conllevar, digamos, a la liberación de una inmunidad, y eso puede conllevar, digamos, a un daño capilar, más aún si es en una segunda infección. ¿Qué quiere decir? Como les mencionaba al principio, el daño capilar es causado, ¿qué? Por la producción de citoquinas. Las citoquinas son proteínas inflamatorias que ayudan al organismo a presentar al virus. ¿Para qué? Para que el organismo desarrolle anticuerpos. Cuando la persona tiene dengue por segunda vez, es mayor el riesgo de poder tener daño capilar y por ende complicarse. ¿Por qué? Porque estas citoquinas actúan en contra del organismo, porque ya hay una inmunidad. Como les mencionaba, el IgG se mantiene en el tema. Ese IgG hace ver de que nuestro organismo ya tiene un anticuerpo. Por ende, muchas veces la segunda infección puede alterar lo que sería diferente en una infección, en donde no hay anticuerpos y por ende se hace digamos, la respuesta inflamatoria normal. Entre el virus, se generan las citoquinas, presentan al virus anticuerpo y termina, porque no hay anticuerpos presentes, digamos, en primera instancia. Pero en una segunda, tercera o cuarta, es donde aumenta el riesgo de complicaciones. Bueno, solo para recordar, la fase febril, que se corresponde los primeros 3 4 días, por fiebre repentina, alta. Puede haber también enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal, mialgias, artralgias, cefalea, o sea, náuseas, vómitos, o sea, los síntomas característicos. Puede aparecer, puede aparecer dolor de garganta, las conjuntivas pueden estar congestionadas. Es decir, es una fase de signos de alarma.
La fase característica, un síndrome febril, que nos indica una infección. Si tenemos el criterio epidemiológico, que viene de una persona que viene de una zona endémica, podemos deducir que es dengue hasta demostrar lo contrario e iniciar el tratamiento. Como les mencionaba, antes que aumente el disminuya las plaquetas, la primera manifestación en el dengue durante la fase febril es la disminución de glóbulos. La leucopenia es muy importante de detectar, más aún con los síntomas agregados. Esta fase febril, como se evidenció en el gráfico, puede haber dos caminos. La evolución favorable, que puede ser el dengue sin signos de alarma y conllevar a la fase de recuperación. Pero si no detectamos esta fase febril, no detectamos el tratamiento muy probable hasta intravenoso con cristaloides, puede conllevar a un tema desfavorable con signos de alarma. ¿Por qué? Porque este paciente ya está presentando extravasación. El daño capilar ya está presente y por ende no iniciamos tratamiento inmediato o detectamos caso de dengue, las complicaciones de los órganos principales pueden ser fatales. Tenemos la fase febril, pasamos a la fase crítica. Después de la fase febril, 3, 4 días, disminuye la fiebre. En esa defervescencia es donde el paciente también tiene dos caminos. Se presenta con que desaparece la fiebre, puede aumentar los niveles de hematocrito, disminuir las plaquetas y lo que nos da indica la fase crítica. Puede aparecer los síntomas de alarma. Sangrado de mucosas, puede haber derrame pleural, ascitis, evidenciados por una radiografía de tórax, ecografía abdominal, puede haber intensividad de la extravasación de plasma, lo cual conlleva aumento de hematocrito, estrechamiento de la presión arterial diferencial y caída de la presión arterial media. Esto es un paso, es que no lo detectamos a que nuestro paciente puede chocar. En la fase crítica también hay dos caminos. Los pacientes con dengue con signo de alarma que se recuperan, porque instalamos inmediatamente un tratamiento endovenoso. Pero puede seguir el otro camino en donde nuestro tratamiento puede demorar o quizás no es el adecuado, podemos pasar al dengue grave, lo cual puede conllevar a la muerte del paciente. Y tenemos la fase febril, tenemos la fase crítica, el paciente pasó de la fase febril, entró a la fase crítica, se trató adecuadamente, puede conllevar a instalarse la fase de recuperación, donde hay mejoría general, hay la famosa erupción en forma de hilas blancas que en un periodo de 5 o 7 días en la mayoría de pacientes se caracteriza por un prurito, como una comezón. Y es lo que coloquialmente el albor popular decimos como que nos está dejando el dengue. Puede aparecer esa característica propia, lo cual el hematocrito se estabiliza, ¿ya? O disminuye, es decir, hay mejoría en laboratorio, hay mejoría del estado general y no hay síntomas de extravasación. También se va recuperando las plaquetas, bueno, nos indican de que el paciente ha llegado a la fase de recuperación. ¿Ok? Todo lo que les estoy mencionando, bueno, es el clásico exantema. Todo lo que les epidemiología, las fases del dengue, los tipos de... Es importante porque eso va a valer nuestro tratamiento. Si no conocemos todos estos periodos, simplemente nuestro tratamiento va a tener la eficacia correspondiente para poder salvar la vida de un... Recordarles, no se requiere para el dengue un diagnóstico etiológico. ¿Qué quiere decir? Dengue considerado es dengue tratado, hasta demostrar lo contrario. Más aún si viene de zonas endémicas. Por eso es importante la epidemiología, conocer dónde está concentrado la mayoría de casos. Si ustedes tienen un paciente que viene de Piura, o fiebre, o síntomas característicos, es dengue, hasta demostrar lo contrario. La unidad clínica que ustedes deben hacer es inmediata, porque la instalación del tratamiento va a ser fundamental para la evolución favorable del paciente. Si diagnóstico es considerado, para ustedes es dengue,
se trata el dengue, ya hasta que se haga el hematocrito, plaquetas, la serología. Más aún, en niveles de atención en donde inclusive hasta ni laboratorio hay, pero se puede contar con infusión intravenosa, cloruro de sodio, que puede ser vital para salvar la vida del paciente. Y el manejo está basado en la clasificación, en el dengue sin signos de alarma y en el dengue severo. Recordar justamente las tres fases: febril, crítica y la fase de recuperación. Ah, aparecen todos los síntomas, la fase inicial, solamente para recordar, el tema de aproximadamente 3 4 días, los síntomas clásicos, en donde aparece la fiebre, los síntomas característicos, la fase febril. Esto puede ir a la mejoría clínica, puede presentar manifestaciones hemorrágicas leves, así como puede conllevar dengue. Solamente para recordar, para tener claro estos conceptos para hablarles del tratamiento. La fase crítica, que es, digamos, la fase vital en donde debemos aplicar un buen tratamiento para la evolución favorable de nuestro paciente. Se tiene que tener en cuenta que es el resultado de un aumento de la permeabilidad capilar. Recuerden, es permeabilidad capilar, daño capilar, extravasación. Sale líquido del intravascular al extravascular y puede conllevar a distrés respiratorio, acumulación abdominal, y eso es lo que marca la fase crítica. Un aumento del hematocrito, disminución de plaquetas. Esa unidad clínica disminuye el hematocrito, disminuye la plaqueta, perdón, aumenta el hematocrito. Síntomas de extravasación: el paciente está con distrés respiratorio, ha iniciado con un proceso febril, ya no tiene fiebre, fácil, fase crítica, iniciar tratamiento. Inmediatamente, bien se detecta todos estos síntomas. Marcan el inicio de la fase crítica. Dolor abdominal, que es el más común. Es muy común. Según la literatura, es uno de los síntomas más comunes, o mejor dicho, de los síntomas de alarma más comunes del dengue. Vómitos. Conjuntamente con el dolor abdominal, es también uno de los síntomas de alarma más comunes. Acumulación de fluidos, clínicamente demostrable. ¿Cómo? Ascitis, acumulación a nivel paraabdominal, estrés respiratorio, edema agudo del pulmón, que nos pueden dar indicios de acumulación de fluidos. Sangrado de mucosas, hemorragias, aumento de la menstruación, petequias, que pueden darnos un indicativo de que el paciente está presentando sangrado, digamos, debido a la persistencia de la fase crítica. Letargia, irritabilidad, hepatomegalia mayor de 2 centímetros, sobre todo en la zona de Piura, están presentándose bastantes casos de daño hepático. Pero independientemente de eso, palpar el hígado y ayudarse del laboratorio con un perfil hepático para ver cómo está la función hepática. Laboratorio, aumento gradual del mar. Esto nos está indicando el inicio de la fase crítica. Siempre recordar síntomas de alarma, signos de alarma. Solamente para recordar, tenemos la clasificación actual. Ya no se habla de dengue hemorrágico, ya no se debe mencionar como dengue hemorrágico. Es dengue de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo, los cuales ya fueron explicados. Solamente es como un recordatorio para ver el tratamiento. Ahora, ustedes ya saben, ya han identificado al paciente, tiene síntomas, ya le han establecido en qué, digamos, qué cuadro clínico se encuentra, y por ende es importante tomar el adecuado para iniciar el tratamiento. En el manejo clínico del dengue, eh, tenemos tres grupos, con un subgrupo, el grupo B. El grupo A, que es pacientes con
eh, dengue, signos de alarma, es el grupo A. Manejo ambulatorio, manejo en casa, tratamiento ambulatorio. Es decir, no se interna. Tenemos el grupo B, ¿ya? De los cuales el B1, dengue, signos de alarma, más afección asociado riesgo, y los dengues con signo de alarma propiamente dicho. El grupo B1, ¿a qué va a involucrar? A gestantes, pacientes con enfermedades crónicas, nefrópatas, quizás con diálisis. Esos pacientes, un paciente, una gestante con dengue, sin signos de alarma, no es candidata a manejo ambulatorio. Tiene que estar interna. Por más que esté sin signos de alarma, esta paciente, por estar en el grupo de riesgo, tiene que ser monitorizada. Paciente nefrópatas, daño renal o insuficiencia renal, tratamiento con diálisis, también. Pueden tener síntomas de dengue sin signos de alarma, pero tiene que estar internado porque tiene que hacerse la vigilancia de su salud en el hospital. A eso se refiere el grupo B. Y otros pacientes que puedan estar en riesgo de enfermedades crónicas. Niños también, con signos de alarma, tienen que estar vigilados. Y los pacientes, un adulto con signos de alarma, sin afecciones o factores de riesgo, también amerita un tema de internamiento. ¿Ok? Y bueno, el grupo C, que es el dengue grave, ya con más hospitalario a nivel de unidad de cuidados intensivos. Hablemos ahora del diagnóstico, evaluación de la fase y severidad de la enfermedad. Cuando tú tienes un paciente con dengue, ¿qué es lo que te vas a preguntar cuando llegue al consultorio, al hospital? Lo que tienes que preguntarte es lo siguiente. ¿Procede de una zona de transmisión? Hemos hablado dónde está la mayor concentración de casos. Por ende, es importante saber de dónde viene. ¿Es dengue? Siempre pregúntense eso, como les he mencionado. Dengue considerado es dengue tratado. Más aún si viene de una zona endémica, considera dengue hasta hacer lo contrario. ¿En qué fase del dengue está? En la fase febril, en la fase crítica, en la fase de recuperación, sobre todo febril y crítica. Es importante distinguir esos periodos, que va a ser básico para el tratamiento. Existen signos de alarma, ya les he recordado cuáles son los signos. Por eso es importante. Importante preguntarse eso, si es que el paciente tiene signos de alarma. ¿Cuál es el estado hemodinámico de hidratación? Mediante las funciones vitales. Poder ver, está hipotenso, está con presión normal, está hiperventilando, está con distrés respiratorio, el estado hemodinámico básico. ¿Está en shock? Paciente que puede llegar, digamos, desmayado, descompensado. Es importante preguntar si está en shock. Todas estas preguntas son muy importantes. Aprende, esto nos va a hacer bastante esto. Son preguntas básicas que le va a dar la unidad clínica para que ustedes puedan iniciar. A raíz de eso, tenemos un caso clínico. Tenemos un varón de 18 años, procedente de Piura. Acude a la emergencia por presentar un tipo de enfermedad de 3 días, caracterizado por fiebre, cefalea y dolor osteomuscular generalizado. Al examen clínico, la temperatura 38 grados, frecuencia respiratoria 10 por minuto, frecuencia cardíaca 110 por minuto, presión arterial 180. A ver, pregunto, cualquiera que me responda. ¿Puede ser dengue? Hagamos la práctica con las preguntas, para que se quede grabado y ustedes puedan detectar. A ver, ¿puede ser dengue? ¿Quién me responde? ¿Sí o no?
Sí, Ya. Tiene un cuadro consistente. Ya hemos empezado ya. Para ti, listo, considerado, listo. Si es dengue, ¿en qué fase está? ¿Qué creen? En la primera fase. ¿Cuál fase, pues? Ya les he repetido sin fin de veces las tres fases de dengue. ¿Qué fase? ¿Febril, crítica, recuperación? Febril. febril. Ya, fase febril. Está haciendo unidad clínica. ¿Tiene signos de alarma? Sí, Les la pregunto, fiebre. ¿la fiebre es un signo de alarma? ¿O es el proceso propio? Enrojecimiento. Les pregunto, ¿este paciente tiene signos de alarma? No. La procedencia de Piura. ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Quién da más? ¿Tiene signos de alarma, sí o no? Sí, porque viene de Piura. ¿Y el criterio epidemiológico es un signo de alarma? ¿Cuáles son los signos de alarma? Quiero que El vayan con eso. sangrado. Buenas noches, el Dolor sangrado abdominal, y sangrados, dolores abdominales, vómitos. Última sensación de respuesta. vómitos, ¿Tiene signos de alarma, sí o no? fiebre, ay, no tiene, Ya. Signos de alarma. La fiebre, no la tiene. cefalea, el dolor osteomuscular es un cuadro típico de un dengue en su fase febril. Está con fiebre, su frecuencia respiratoria está bien, su frecuencia cardíaca está un poco digamos, taquicárdico, pero de todas maneras, por la misma fiebre puede ser su presión arterial normal. Lo que quiero que, a ver, con esto es de que tengan esa unidad clínica para que puedan detectar prontamente. No se confundan. El venir de una zona endémica no es un signo de alarma. Es un criterio que te da más chance de poder, más probabilidad de que sea un dengue. Por eso es importante la epidemiología. Saber dónde están concentrados la mayoría de casos y ver el lugar de presidencia de la persona. ¿Cuál es su estado hemodinámico? ¿Está estable? ¿Mm? ¿Está estable o no? ¿Qué me dice? Hola, hablemos, hablemos. Eh, es parte, digamos, de la charla, ¿no? Es importante que conversemos, hagamos unidad clínica, tengamos el criterio. ¿Está Este, estable? sí está estable porque reacciona a las preguntas que se le está entrevistando al paciente. ¿Cómo tú ves su estado hemodinámico? Lo que yo te he dado, ¿de dónde ves que está estable? ¿Qué les he dicho? El estado hemodinámico. ¿Qué deben fijarse en un paciente con dengue? Las funciones Vitales, vitales. 38 grados, fiebre. Frecuencia respiratoria, ¿está normal o no? normal, Ya. Frecuencia cardíaca, ¿es una taquicardia manifiesta? no, está dentro del rango normal, Sí, o sea, puede estar un poco elevado, pero es por la fiebre. Sí. ¿Su presión arterial está normal? ¿Está normal, hipotenso? no, Entonces, normal, el paciente está estable o no? está estable, sí. Ya, el paciente está estable. ¿Tiene shock? No, no, Ya. ¿Cuál es el manejo que van a tener con este paciente? hidratación y tratamiento vía oral, ¿Dónde?
¿no? En el hospital, Hidratación, que debe de tomar bastante líquido escasa. ya. Entonces, ambulatorio. ¿Me entienden la idea de que por qué es importante estas preguntas? Pero estas preguntas tienen que ser lo más rápidas posibles, hacer la clínica, ¿para qué? Para saber en qué estado está. Esas preguntas son muy importantes para que pueda detectar cuál es el manejo. No solamente es instalar un fluido intravenoso porque se me antoja, porque está su hematocrito elevado, ya el paciente simplemente está con fiebre, está con el NS1 positivo, ya le pongo, digamos, intravenoso. Ustedes necesitan saber es detectar. Una pregunta, ¿y cuando presentan rash, así como intoxicación? Ya, ahorita. Caso 2, ¿ok? Mujer de 36 años, procedente de Iquitos. Acá, justamente lo que acá se pregunta. Acude con un tiempo de enfermedad de 4 días, caracterizado por alza térmica, cefalea, dolor osteomuscular generalizado. El día del ingreso mejoran los síntomas y 4 horas antes del ingreso presenta dolor abdominal y vómito. Presenta una funciones vitales de presión arterial 170, frecuencia cardíaca de 70 por minuto, frecuencia respiratoria 20. Al examen clínico se evidencia una erupción cutánea morbiliforme en la región torácica que cuando le presionas se empalidece. Es decir, de lo que está rojo se hace blanco. Díganme, ¿puede ser dengue? Sí, sí. ¿Eh? Ya, y un cuadro consistente. Ya, ahora sí, díganme. 4 días de enfermedad, ya no tiene fiebre, aparece el dolor abdominal, todo. ¿En qué fase está? Shock, shock. ¿Cómo? Fase Hola. crítica. ¿En qué fase está? Fase. Crítica. Sí. Ya. Vamos haciendo unidad clínica. ¿Tiene signos de alarma? Sí, porque está presentando sensaciones de vómito y por el rash, palidez. A ver, el rash, ¿tú le tomarías como un signo de alarma? ¿Signo de alarma? Si solamente te viene con rash, ¿le tomarías como un signo de alarma? Aquí en la historia clínica, ¿qué es lo que más resaltarías para decir si es que tiene o no signos de alarma? El ¿Mm? dolor osteomuscular generalizado. ¿Cuál? A ver, confundiéndonos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Sangrado. ¿Ya? Usa. ¿Qué más? Vamos, no teman hablar. Estamos para discutirlo, para conversarlo. Es importante que se vayan con estos conceptos. Vómitos, la fiebre alta también. La fiebre alta es un signo de alarma. A ver, quiero que vayan bien con los conceptos. ¿Cuáles son signos de alarma? Dolor abdominal, vómito, sangrado de mucosas, irritabilidad, letargia, hepatomegalia, aumento de hematocrito. ¿Qué es lo que tiene la paciente? ¿Mm? Dolor abdominal. Y vómitos. Entonces, ¿tiene o no signos de alarma? Sí tiene.
Ya, sí tiene dolor abdominal y vómito. ¿Ya? Fase crítica, signos de alarma. Les pregunto, ¿cuál es su estado hemodinámico? ¿Está estable o no? Sí, estable, porque tiene su presión arterial normal, su frecuencia cardíaca normal, su respiración, a mi Perfecto. Entonces, entender. está estable. Ujú. ¿Está en shock? ¿Tiene shock el paciente? ¿Paciente? No, Entonces, de toda, ya has hecho la unidad clínica, todo. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es el manejo con este paciente? ¿Dónde lo vas a tratar? Primero ubícale dónde le vas a tratar a este paciente. ¿En la casa? por su gestación sería Ay, ya ¿por su qué? a un, a un centro de salud. ¿Por qué? Así no está embarazada. Ah, perdón. No, no está Por su volumen abdominal que ha aumentado. Pero, no, no, no. En ningún momento dice de que aumenta el volumen abdominal. Le ha salido una erupción en la región torácica, dolor abdominal. Pero no, en ningún momento dice una fase Entonces crítica, sería don ambulatorio, pues, doctor. ambulatorio, con signos de alarma. No, no, jamás, imposible. A ver, paciente con dengue consistente, fase crítica, signos de alarma, ¿dónde lo tratan? Sería hospitalizada ya, pues, doctor, entonces, en este caso. Y sí, por eso. Eso es lo que yo necesito, que ustedes identifiquen a dónde van a ir. ¿Por qué les pregunto o les hago esto? Porque cuando, por ejemplo, en las zonas en donde aumentan los casos, las emergencias, los UBICLIN, las unidades de vigilancia clínica del dengue, colapsan de pacientes. Y tú tienes que hacer esta unidad clínica para que puedas dirigir quiénes se quedan, quién va a casa, quién se queda, quién, porque si no vas a colapsar tus. ¿Me entienden? Yo necesito de que ustedes hagan ese juego mental rápido. ¿Puede ser dengue? Sí, ya, todas las características, has hecho toda tu anamnesis, en qué fase está, tiene signos de alarma, está estable, no tiene shock, ya, ¿dónde lo voy a tratar? ¿Me entienden? Esto yo necesito, digamos, de que ustedes hagan la unidad clínica. Entonces, creo que con eso hemos entendido, ¿ok? Vuelvo a repetir. Grupo A, dengue sin signos de alarma. ¿Dónde lo tratan? Casa. El caso anterior del dolor abdominal y vómito. Dengue con signos de alarma. ¿Dónde lo tratas? Lo internas, hospitalario. Y el dengue ya con shock, dengue con shock, UCI. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro? Tal vez no han entendido. Puedes volver a repetir. ¿Está todo claro? Bueno, quiero Cuando imaginar que está, sí. doctor, cuando el paciente está en shock, ¿cómo lo identifico? No me quedó claro, por favor. Shock. ¿Cuándo tienes un paciente con shock? Cuando hay un tema, digamos, que no está estable hemodinámicamente, puede haber hipotensión, puede estar con distrés respiratorio, es decir, todo lo que te haga indicar que el paciente está acumulando líquido debe hacerte pensar que está entrando en shock. ¿Ok?
Sí, Todo doctor. lo que te haga pensar, más aún si ese paciente tratado presenta daño en el hígado, transaminasas elevadas, su hematocrito sigue elevado, está con distrés respiratorio, hipotensión, tienes que pensar que el paciente está haciendo shock y tu tratamiento va a ser UCI. ¿Ok? Sí, Síntomas, doctor. por eso quiero que ustedes identifiquen cuáles son los síntomas que nos hacen pensar que ese paciente está reteniendo líquido, está teniendo líquido extravascular. Esa es, digamos, la consigna. Pero la idea es que el paciente no llegue ahí. La idea es de que podamos identificarlo más pronto. Por eso es que hice este ejercicio para que uno pueda identificarlo más pronto y iniciar tratamiento lo más pronto, inmediatamente para evitar llegar al shock. Y una vez que tienes un diagnóstico consistente de dengue, la notificación de la enfermedad es muy importante, porque nos sirve como casuística y como dato epidemiológico. Recomendaciones para tratamiento con pacientes. eh, Grupo A. ¿Quiénes son los del grupo A? Los que no tienen. Son pacientes que van a ser tratados en casa, pacientes que deben ser evaluados clínicamente a diario hasta 48 horas después de la caída de la fiebre. ¿Qué quiere decir? Paciente que tiene 3 días de fiebre, cuarto día ya no tiene fiebre. Evaluar que no haya signos de alarma. Cuarto, quinto día, ya podemos hablar de la posibilidad de que el paciente está pasando a una fase de recuperación. Pero inmediatamente, en ese lapso de 48 horas después de la fiebre, si hay un signo de alarma. Por eso quiero que se quede grabado cuáles son los signos de alarma. Los signos de alarma le van a permitir identificar prontamente que el paciente se está complicando y poder ser derivado a un centro hospitalario. Durante su estancia en casa, paciente fase febril, sin signos de alarma, ¿qué debe monitorearse? La evolución de la enfermedad, que no haya signos de alarma, la defervescencia. Que la defervescencia, después de la fase febril, cae la fiebre, entras a la fase crítica. Esta fase crítica, si no hay presencia de signos de alarma, en 48 horas, nos hace pensar de que el paciente ya no se va a complicar. Hay que monitorizar si es que el paciente presenta aumento del hematocrito y si hay aparición de signos de alarma. ¿Qué más? ¿Qué debe hacerse? El paciente reposa en cama, ingesta apropiada de líquidos, tratamiento intensivo con suero de retención oral, puede tomarse también leche, jugo de fruta, solución salina, isotónicas, agua de arroz, sopa. Preferible, mejor dicho, no se recomienda la ingesta de agua pura, porque puede causar trastornos hidroelectrolíticos. Por eso es una evidencia que trate con suero de rehidratación oral. El paracetamol es, en primera instancia, usado, salvo de que no haya respuesta, se puede usar metamizol parenteral, intramuscular, vía intravenosa, y las compresas que son para disminuir la fiebre, y buscar y eliminar como medida preventiva, si el paciente está en casa, buscar eliminar quiteros de mosquito en la casa y en alrededores, y proteger al paciente de la picadura de zancudo. ¿Qué debe evitarse? Se recomienda de que no sea esteroides ni AINES, aspirina, diclofenaco, naproxeno. Si el paciente está en tratamiento, va a depender de la conveniencia de continuar ese tratamiento dependiendo de lo que diga su médico. No se administra antibióticos, no se administra antieméticos, no se administra antispasmódicos. ¿Por qué motivo? Si un paciente con efectos similares, la evolución va a depender de la desaparición de ese signo de alarma. Si tú le cortas, no vas a tener una mejor una evaluación adecuada de que si el paciente tiene o no el signo de alarma. Es que ahí está Al normal, poner pe. No sé, es que es así, pero no. antieméticos, cortas el vómito, pero no Es que es sabes así. si la hidratación está haciendo efecto. Por favor, hay un micrófono abierto. Gracias. La idea es ver la evolución, porque si tú le hidratas adecuadamente a tu paciente, los vómitos, el dolor abdominal va a disminuir, sin necesidad de antiespasmódicos y antibióticos. Por eso es necesario ver la evolución. Si lo cortamos de antemano con estos medicamentos, no vamos a saber cómo está evolucionando. Tema, digamos, muy importante para monitorear al paciente.
Ya vimos. Ahora vamos con el grupo B. ¿Cuál es el grupo B? Los pacientes que presentan signos de alarma. El grupo B1, pacientes de riesgo, niños, gestantes, pacientes de nefropatías o enfermedades crónicas, a pesar de que a pesar de que no tengan signos de alarma, deben ser monitorizados en el hospital y en un lazo de 48 horas, si no presentan signos de alarma, ya pueden salir de alta. Pero el paciente con signos de alarma, ¿qué se debe hacer? Se debe obtener el valor del hematocrito antes de hidratar al paciente, sin retardar el inicio de la administración de líquidos intravenosos. Ojo, tenemos que tener el hematocrito lo más pronto posible para justamente nos dé el criterio para ver el, la administración de los líquidos intravenosos dependiendo de los signos de alarma que presenten. ¿Qué se administra? Se administra solución de cloruro de sodio 9%. En el hospitalario hay un protocolo. Se inicia con 10 mililitros por kilo por hora, un lapso de 1 a 2 horas. Se va mirando el balance electrolítico, la diuresis, y se va disminuyendo la cantidad de infusión. A 5 a 7 mililitros por kilogramo por hora en 4 horas, a 3 a 5 mililitros por kilogramo por hora en 4 horas, y hasta bajar a una dosis de mantenimiento, que es de 2 a 3 mililitros por kilogramo. Esto mejor lo vamos a ver un ejemplo. Paciente masculino de 20 años, procedente de Chiclayo, toda la zona del norte, Chiclayo, La Libertad, Piura, está siendo afectada por el dengue. Tenemos criterio epidemiológico. Con 4 días de enfermedad por fiebre, cefalea, dolor osteomuscular generalizado, acude a emergencia por presentar dolor abdominal. ¿Ok? Vómitos persistentes y epistaxia. Pesa 60 kilos, presión arterial 170, frecuencia cardíaca 110 por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto. Se inicia un tratamiento. Pero antes de eso, este paciente ya es dengue. ¿En qué fase está? A ver. Fase febril, fase crítica. Crítica, Hola. La fase crítica. ¿Signos de alarma? ¿Sí o no? sí. Ya tienes dengue, fase crítica con signos de alarma. Tratamiento, casa, hospital. Hospital. Ya, empezó. Doctor, ¿Ya? Ese es el ejercicio mental que uno tiene que hacer para identificar prontamente la derivación o el protocolo de tratamiento del paciente. Entonces, en el hospital, este paciente le brindamos nada por vía oral, control de funciones vitales, más balance hidroelectrolítico, posición semisentada, más reposo absoluto, y empezamos. Cloruro de sodio en presentación de 1 litro. ¿Cuánto pesa el paciente? 60. ¿Cuánto hemos dicho que es la dosis de inicio? 10. Entonces, va a ser 600 mililitros por hora durante 2 horas. ¿Ok? Ahora, ya, esta es la dosis de establecimiento, ya, para la hidratación. Pero, digamos que tenemos la hoja de monitoreo. Es importante tener eso porque no vamos a basar en la diuresis. La diuresis tiene que tener un valor estándar, promedio, para poder mencionar si el paciente está siendo hidratado adecuadamente. Por ejemplo, este paciente entra a las 2 de la tarde con una presión arterial de 170, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 18, no diuresis, apretado vómito. A la hora, igualmente, los mismos síntomas, ya no hay vómito. A las 4 de la tarde se le inicia la infusión, ¿ok? Ya con el tema de los 10 cc. Siempre recordar los 10 cc, ya 600 mililitros por hora en 2 horas. Ya se le inicia y al cabo, digamos, se le inició a las 3 de la tarde. Al cabo, a las 4 de la tarde, en 1 hora, presenta una diuresis de 30 cc. ¿Ok? Continuamos con la misma
con la misma hidratación, 600 mililitros por hora en 2 horas. En la siguiente hora, a las 5 de la tarde, presenta una diuresis de 120. Se continúa. ¿Pero por qué? Quiero que entiendan esto. Se tuvo un inicio de infusión de 10 cc, era 600 mililitros por hora. ¿Ok? El soporte posterior después de las 2 horas es el valor de 5,7. Es decir, si tomamos el valor máximo, 60 kilos, sería 420 cc. El inicio es 600 mililitros por hora. El de soporte sería 400 mililitros por hora. Pero ¿de qué me baso? Si se dan cuenta, a las 4 de la tarde, has empezado a las 3, a las 4 presenta una diuresis de 30. Lo que me da, sacando el cálculo para la diuresis, es de 0,5. El valor normal de diuresis está entre 0,5 y 1,5. Es decir, este es un valor mínimo. O sea, lo que me da a entender de que tengo que seguir hidratando. Tengo que llegar a un valor estándar, entre 1 a 1,5. Ok. Entonces, a las 4 inicié los 600 mililitros. Continúo las 2 horas, porque 4, 1 hora, 5, 2 horas. A las 5 de la tarde empiezo, continúo, mejor dicho, los 600 mililitros por hora de acuerdo al peso del paciente y me sale 2. ¿Qué quiere decir? De que está, digamos, presentando una diuresis mayor a lo esperado. Entonces, tengo que bajar. Y ya teniendo este estándar, en donde si mi valor de diuresis es entre 0,5 y 1,5 y me llegó a 2, de 600 mililitros, ¿voy a bajar o subir la hidratación? ¿Qué dicen? Yo necesito que baje, que mi valor esté entre 1 y 1,5. 600 mililitros por hora, llegué a 0,5, pero continuando con el 600, 1 hora más, he pasado del rango normal. Es decir, ¿voy a continuar con esa misma cantidad de hidratación o lo voy a disminuir? Disminuir. Sería, pues, ¿no? Por eso, 500. por, por eso. Entonces, es importante que se graben estos valores. Y en tus 2 primeras horas, ya con 600 mililitros, no, en 1 hora, tu diuresis, digamos, pasado el límite superior, que es hasta 1,5, y es el momento en donde te indica que tienes que bajar al soporte, y el soporte es entre 5 y 7 mililitros. ¿Qué quiere decir? Lo que pasaba a 600 mililitros por hora, ahora vas a bajar a 420 mililitros por hora y seguir viendo la diuresis. Hasta continuar con este protocolo, tener una diuresis que oscile entre 1 y 1,5. Son los valores. Preferible de 1, que es el valor estándar. El valor de la diuresis es entre 0,5 a 1,5 cc por kilogramo por hora. Lo que tú tienes que estar midiendo. Y la diuresis lo va a dar ahora. Y los parámetros, valores que vamos a tener que mostrar en el paciente con signos de alarma con infusión intravenosa. ¿Quedó claro? Hola. Para que vean de que el tratamiento intravenoso no solamente es poner cloruro por poner, sino que se basa en el peso del paciente, en detectar en qué fase está, los signos de alarma y monitorizar la diuresis. Eso es a nivel hospitalario. La diuresis es lo que te va a permitir, digamos, entender si estás dando una buena hidratación. Ni tampoco, ni tampoco mucho. Hay un valor y manejarlo entre a un cc kilogramo por hora. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Grábese estos valores para que de una u otra forma puedan tener un criterio para el monitoreo. Claro que este es un equipo, ¿no? Del monitoreo de la diuresis, pero al menos tienen que saber cómo inicias tú, digamos, tu hidratación y qué valores te van a permitir monitorizar esa hidratación. ¿Qué es? Entonces, ¿qué es lo que van a monitorizar para saber si están haciendo una buena hidratación? La diuresis. Horario. La diuresis. Claro.
¿Eh? Ese es el monitoreo del paciente hasta llegar a una dosis de mantenimiento y eso estandarizado y ver cómo va la evolución del. Este mismo grupo que va local, bueno, habitualmente los fluidos intravenosos son necesarios durante un día o 2 horas, o 2 días, ¿ok? En 1 o 2 días, paciente con fase crítica, con signos de alarma, tal como en el caso anterior, puede necesitar entre 2 a 4 días. Es importante monitorizar, pero muchas veces va a depender del inicio del tratamiento inmediato, también de la misma inmunidad del paciente. Pero acá lo que tenemos que tener claro es iniciar el tratamiento lo más pronto posible, ¿ok? Se reducen los fluidos intravenosos gradualmente cuando la severidad del escape de fluidos disminuye. ¿Qué quiere decir? Primero, el escape de fluidos o el aumento de la permeabilidad va en base a nivel pulmón, quizás el distrés respiratorio disminuye y eso puede ser un indicativo de que los fluidos intravenosos están, digamos, mejorando al paciente. ¿Y cuál te indica que la severidad de esta permeabilidad capilar está disminuyendo? Hemos hablado recién, la diuresis, ¿ya? Que debe mantenerse entre 0,5 a 1 cc, como les mencioné. O cuando el paciente, estando dentro del hospital, ya tolera la vía oral. Si ya tolera la vía oral y no hay, digamos, vómito, algún tipo de síntoma crítico de alarma, también es un síntoma en el cual la infusión que se aplicó en el paciente fue adecuada. En conclusión, la diuresis no debe pasar de 1,5 y también el hematocrito. Diuresis y hematocrito son dos parámetros que tienen que ser claros en el manejo del paciente y en su evolución. El paciente también que está en. Los pacientes con signos de alarma deben ser monitoreados hasta que termine el periodo de riesgo. Y eso se monitoriza en relación a la diuresis, en relación a los signos de alarma, en relación a los valores de hematocrito. Debe mantenerse un detallado balance de líquidos. Y ese detallado balance de líquido es con recolectar la orina para tener valores de diuresis. Los signos vitales de perfusión periférica deben ser monitorizados hasta 1 o 4 horas hasta que el paciente, o sea, ese lapso hasta que el paciente salga de la fase crítica. Ya la diuresis debe ser por memoria, las plaquetas cada 24 horas, las funciones de otros órganos según evolución clínica. Más que todo, si hay daño hepático, dosaje de transaminasas puede indicar cómo está la función hepática y sobre todo vigilar también. No hay hipotensión por de alarma y a un preámbulo a la presentación de un shock. Recordar de que bueno, en el dengue hay trombocitopenia, o sea, disminuyen las plaquetas. Pero esto normalmente se presenta en la defervescencia. ¿Qué quiere decir? Después de la fase hay la defervescencia. Baja la fiebre después de 3 a 4 días aproximadamente, dependiendo de los casos. En algunos casos puede extenderse hasta 5 o 6 días. Baja la fiebre, baja también los valores de plaquetas, inicia la fase crítica. El número de plaquetas en el cuerpo no se correlacionan directamente con el nivel de sangrado. ¿Qué quiere decir? Inclusive, hay pacientes, en la mayoría casi se puede decir de que están con valores hasta 10.000 de 10.000 plaquetas y no se presenta sangrado espontáneo. No está relacionado el tema de que un sagrado excesivo, ¿ya? Se asocia la trombocitopenia, es un indicativo de extravasación capilar, ¿ok? Hay que tener, bueno, claro, estos conceptos, que no si plaquetas bajan o va a dar indicativo de que va a sangrar. Por ende, siempre plaquetas, es que de plaquetas necesaria, ¿ya? La verdad, de acuerdo a evidencias, pueden ver de que se requiere transfusión profiláctica de plaquetas. ¿Ya? No ha demostrado significativa diferencia en la situación de hemorragia. Anteriormente, el hecho de que haya plaquetopenia, trombopenia, no se relaciona directamente con el tema de sangrados profundos, hemorragias excesivos. A pesar que los pacientes tengan valores
de 5.000 o 10.000 plaquetas. En pacientes estables o aún en los mismos pacientes con sangrado eh, o sin compromiso de evolución favorable. No es necesario el tema de las... ¿Por qué? Por más que tengan valores bajos. Porque lo más importante, digamos, en un paciente con dengue es el manejo con fluidos. Si ustedes manejan bien sus fluidos, va a permitir una disminución del hematocrito y un aumento de las plaquetas. La estabilidad hemodinámica es lo que va a permitir eso. No se recomienda la transfusión de plaquetas. ¿En dónde está indicado? En sangrados significativos, o sea, sangrados evidentes, en asociación con menos de 10.000 plaquetas. Ojo, paciente con dengue, menos de 10.000 plaquetas, sin sangrado evidente, no transfusión. Paciente con dengue, menos de 10.000 plaquetas, y hay una evidencia de sangrado significativo, puede estar recomendado. Más aún si hay coagulación intramuscular diseminada y pacientes con hemorragia, con afectación cerebral. También puede ser dado en quienes, en gestantes. Estas gestantes del último trimestre pueden estar con dengue y necesitan hacerse unas cesáreas de emergencia u otras cirugías. Ahí puede estar indicado. Recomendaciones finales. No se recomienda transfusión de plaquetas binariamente en pacientes sin sangrado basado en la trombocitopenia. Es decir, plaquetas bajas no es indicativo de transfusión de plaquetas. La transfusión profiláctica de plaquetas no debería ser prescrita rutinariamente en pacientes con dengue más trombocitopenia y leve sangrado. En sangrado significativo, hemorragia cerebral. Hay insuficiente evidencia para poder refutar el uso de transfusión de plaquetas en pacientes con sangrado severo y dengue. ¿Qué quiere decir? No se puede apoyar ni refutar, pero la recomendación está de que si hay un sangrado profundo, dengue, sangrados severos, se recomienda el transfusión de plaquetas. Con un sangrado significativo, la trombocitopenia. Bueno, hay insuficiente evidencia en relación al uso de ácido tranexámico, factor 7, globulina o antiglobulina en la prevención de los sangrados. No es recomendable antes antiagregantes plaquetarios para prevenir la hemorragia. Transfusión sanguínea debería ser dada tempranamente para minimizar hipoxia tisular y atención de complicaciones como las fallas multitánicas. Caída de hematocrito o inestabilidad hemodinámica, a pesar de fluidos, debería ser indicación de transfusión por posibilidad de hemorragia. O sea, cae el hematocrito. Hay inestabilidad hemodinámica basado en el tema de las funciones vitales, puede ser indicativo porque hay un riesgo de hemorragia. Y el hematocrito siempre tomar una base y luego modificar al hospitalario. ¿Cuáles son los de alta? A ustedes ya han tratado los pacientes, han tratado tal, de acuerdo a su intravenosa, su diuresis. ¿Cuáles serían sus criterios para que puedan darlos de alta? Ausencia de fiebre por 48 horas, mejoría clínica manifiesta, el paciente está mejor, ya come, está hemodinámicamente estable, hay buena diuresis controlada, monitorizada y no hay dificultad respiratoria. También un criterio puede ser la normalización o mejoría de los sistemas respiratorios. Hay aumento de plaquetas, hay aumento de leucocitos. Recuerden que en la fase febril lo primero en disminuir son los leucocitos. Y antes de que suban las plaquetas, los leucocitos pueden ser los primeros en aumentar. Y de ahí conlleva a la estabilidad tanto de las plaquetas con su aumento como con el hematocrito y disminuye. El grupo C son los tratamientos de emergencia de pacientes con shock o hipotensión, que es un tratamiento netamente y hay cuidados intensivos. Para terminar, creo que este criterio de signos de alarma debe quedar bien grabado. Acuérdense de esto. Conociendo los signos de alarma del dengue, salvarás muchas vidas. ¿Cuáles son los signos de alarma? Vómitos persistentes, irritabilidad, somnolencia, dolor abdominal,
de líquidos y sangrado de mucosas. Fácil. Y malas preguntas, patología, de dónde procedencia, si es dengue, en qué fase, tiene signos de alarma y cuál es el tratamiento que va, digamos, a indicar. Bueno, para terminar, no permitamos que el virus del dengue cobre más. Muchas gracias. Bueno, les agradezco. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta que tengan? ¿Alguna duda que quedó? ¿Todo claro? Sí, doctor, claro. Importante que hagan ese ejercicio. Ese ejercicio es para todos los diagnósticos. Si estamos hablando de una epidemia, es importante siempre tener el criterio para poder definirla. Al final, diagnóstico temprano te va a ir un tratamiento precoz, y por ende va a evitar que el paciente, ¿ya? Ustedes son, todos son personal de salud, en la sala, todos son personal de salud. Alguien que no sea de salud, bueno, todos. Bueno, la idea es eso, ¿no? Quiero compartir esta charla, esta capacitación para poder dar los criterios básicos que a ustedes les pueden servir. Claro que pueden repasar, leer los artículos, pero el mensaje es ese. Estamos en una epidemia de dengue, eh, clima también, casos están aumentando y es importante cuidarse, ya que hay criaderos y la prevención, sobre todo, es eliminando los residuos sólidos, los servibles, lo que acumula en líquido a agua, para evitar que sean criaderos de la larva. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, les agradezco por la atención. Bueno, hasta otra oportunidad. Muchos éxitos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ya está, ahí quitaba su cámara. Nadie más tiene su cámara prendida. Es la única mongolita nomás.